tardes a todos y a todas. Yo soy Almendra Staffe-Healy, soy la directora, soy la presidenta, a veces no sé cuál de las múltiples cosas estoy haciendo. Hoy soy presidenta de SIETAR España, no soy la directora de otra cosa, soy presidenta. SIETAR España es la Society for Intercultural Education, Training and Research. Y de la Junta conmigo está Natalia Fernández Díaz Cabal, que es la presentadora hoy de nuestra formación. Todos los meses ofrecemos este ciclo que es abierto al público y lo divulgamos a través de Eventbrite, a través de redes sociales, a través de la página web de SIETAR Europa. Y estamos muy agradecidas y agradecidos de que nos acompañéis hoy. También indicaros que al final de esta formación, las personas que os hayáis inscrito a través de Eventbrite vais a recibir un correo electrónico de seguimiento con una pequeña evaluación sobre la formación dada y también una invitación en el caso de que os interese también ofrecer formación a través de esta plataforma. Y hay un formulario que se puede rellenar para ofrecer esa formación. Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Voy a dar la palabra a Natalia para que se presente brevemente y para que empiece con esta formación tan interesante de hoy. Muchísimas gracias, Natalia. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Almendra, muchísimas gracias a todas, a todos los que estáis aquí hoy. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Bueno, mi nombre, tal como aparece en los papeles, no está falsificado. Soy Natalia Fernández. En cuanto a mí, de manera general, diré que bueno, soy traductora, políglota, formada en filología germánica y neerlandesa originariamente, luego en antropología de la sexualidad, luego doctorada en lingüística y finalmente doctorada en filosofía de la ciencia. Llevo en el mundo de la interculturalidad, pues me resulta muy difícil precisarlo, y hoy que va la cosa de conceptos y de conceptos claves y todo esto, pues igual tengo que hablar de mi historia y de mi prehistoria. Es decir, yo estoy en el mundo de la interculturalidad desde que se hablaba de aculturación, es decir, desde antes que se hablara de comunicación intercultural. Por lo tanto, puedo calcular unos 30 años fácilmente dedicada a temas que de alguna manera convergen o limitan o son colindantes con la comunicación intercultural, ¿no? Ahora, en sentido estricto, en la comunicación intercultural y sobre todo desde el plano docente, desde el plano de investigación, pues 20 años aproximadamente, ¿no? Sea de manera directa, ya digo, o de manera indirecta. O sea, por ejemplo, desde el mundo de la negociación, resolución de conflictos también, ¿no? Y no solamente de lo que es comunicación intercultural o internacional, que ha sido básicamente mi tema más troncal, ¿no? Yo había planteado esta formación que quisiera que fuera dinámica, es decir, en el sentido de que si cualquiera de vosotros tiene alguna objeción, pregunta, duda, que no tenga en ningún momento ninguna reserva en comunicarse, en levantar la mano o incluso en preguntar de manera abierta. De hecho, invito a hacerlo. Y bueno, al margen del debate que se pueda generar después, ¿no? Yo había planteado esta formación, si es que podemos llamarla formación, espero que forme algo. Yo la había centrado en conceptos y la había centrado un poco en la historia, es decir, de dónde venimos para saber dónde estamos ahora y qué conceptos habría que revisar o habría a lo mejor que reinstaurar o reivindicar de alguna manera, porque algunos los hemos perdido por el camino y a lo mejor sería bueno volver a tropezarnos con ellos, ¿no? Lo primero que hice
fue mandaros un documento que supongo que la mayoría de vosotros lo tenéis, y si no, bueno, se os va a facilitar de todas maneras al final de esta formación, donde hablo un poco de los pioneros y me gustaría explicar un poquito más a partir de ese documento. Luego planteaba una parte que es más como de crítica y que sobre todo es autocrítica, porque, a ver, 20 años, por un lado, bueno, el tango dice que 20 años no es nada, no es verdad, 20 años es un montón de tiempo, y si contamos 30 de la comunicación intercultural no oficial, pues es muchísimo más, y hay muchas cosas que yo misma he ido revisando en mí misma, que creo que merecen otro tipo de lectura, otro tipo de aproximación, y me voy a detener un poco en ellos, y luego os voy a presentar un poco algunos de los conceptos con los que trabajo actualmente. No dará tiempo a que lo desarrollemos así en profundidad, pero bueno, os dará una idea, digamos, de conceptos, porque lo he centrado sobre todo en conceptos, ¿eh? O sea, insisto mucho en esta parte. Entonces, bueno, como habéis visto, y no me quiero detener mucho en esto, ¿no? En lo que os he mandado, ¿por qué os he mandado estos pioneros? ¿Por qué los considero pioneros? Hay algunos que son del siglo XIX, ya los veis, más atrás, bueno, podrá haber alguno que se puede considerar un precursor de la comunicación intercultural, pero es muy difícil. Y sobre todo es muy difícil la búsqueda, porque no olvidemos que hasta entrado el siglo XX, la palabra intercultural, intercultural en inglés, se refería a no entre culturas, sino entre cultivos. Y por lo tanto era un término exclusivamente agrario, con lo cual no hay manera tampoco de hacer un seguimiento hacia atrás, o por lo menos es bastante difícil hacerlo, ¿no? Por esta confusión, por esta ambigüedad que se da en el propio término, ¿no? Por lo tanto, bucear hacia atrás es un ejercicio complejo, pero sí que se puede rescatar alguno de los, bueno, de los que podríamos llamar padres. He tratado de encontrar alguna madre, pero todavía la tengo un poco así, la tengo en cuarentena, a ver si se puede considerar o no algún precursora, en el mismo sentido en que podemos considerarlos a estos que sí que os he presentado, que os he enviado, ¿no? Por ejemplo, he rescatado, son de distintos ámbitos. El primero, el que puede ir más atrás en el tiempo, por decirlo de alguna manera, sería William Dwight Whitney, que es un lingüista. Me parece interesante esta idea de que considere el lenguaje una institución social y por lo tanto regido por la convención, es decir, por lo arbitrario. No hay que perder de vista que la cuestión de la arbitrariedad sí es muy relevante en el mundo de la comunicación intercultural. Por descontado que vinieron otros lingüistas después a decir que el lenguaje era una convención. Ahí tenemos a Ferdinand de Saussure a principios del siglo XX, pero ya llega tarde. O sea, ya había alguien que lo había enunciado antes, aunque Saussure se ha quedado con el mérito, ¿no? Por lo tanto, lo rescato en función de que da esta idea de la arbitrariedad. Sabemos que la arbitrariedad puede ser una gran barrera en la comunicación y no hay que perder de vista, por lo tanto, esto que se puede considerar un concepto clave, ¿no? Otro personaje interesante desde el punto de vista de la sociología, o de lo que luego sería la sociología, sería Bernard Tyler, que es el que implementa, de hecho, el que acuña el término ciencia de la cultura, que no tuvo ningún éxito, y mucho menos culturología. Pero claro, insisto en que en esos años no se podía hablar de algo que fuera intercultural, porque eso tenía otro significado. Por tanto, para referirse a las ciencias que tienen que ver con la cultura, él hablaba de culturología. No ha tenido fortuna en el término, y a lo mejor pues también valdría la pena plantearse si valdría, bueno, no sé, pues si valdría la pena reincorporarlo a nuestro lenguaje, ¿no? Él plantea ya, digamos, la cultura en un sentido bastante avanzado, como lo conocemos de los antropólogos actuales, ¿no? Es decir, que incluye conceptos como la evolución social, la lingüística, el mito, las normas, las creencias, las costumbres. Tampoco hasta entonces se hablaba de la cultura en esos términos, ¿no?
Y luego también es interesante el hecho de que es la primera persona que reivindica, y eso sí que yo creo que tiene un valor intercultural bastante singular, el lenguaje de signos como un lenguaje y no como una mera mímica así de, pues de payasetes o de gente gesticulando de una manera pues también sin ton ni son, sino como un lenguaje articulado y perfecto, y que tiene, bueno, y que tiene su propio código y que tiene sus propios signos, ¿no? Desde ese punto de vista me parece también un pionero interesante. Luego tenemos el caso de Squire Fowler, que es un personaje del mundo de la medicina mental que hace estudios por grupos humanos teniendo en cuenta un poco su origen, su procedencia, y lo hace de una forma que intenta ser neutra, no siempre lo consigue, porque también es un personaje ambiguo, por decirlo menos, porque es abolicionista y antisemita al mismo tiempo, es decir, esas mezclas también que se dan un poco en la época, ¿no? Estar a favor de los derechos, digamos, de los negros esclavos y sin embargo estar en contra de los judíos a los que consideraba parte de los grandes problemas de la humanidad o que estaban en la base, digamos, de los problemas de la humanidad, ¿no? Se le recuerda por ser el primer editor de Whitman, por cierto, o sea, no por otra cosa, que no tiene nada que ver con las ciencias de la salud, que son en las que él había desarrollado su carrera, ¿no? Luego está el caso de Jean Finot. Jean Finot no es francés, es polaco, pero bueno, se afrancesó el nombre, siempre vivió en Francia, de hecho escribió sus obras en francés, y yo lo considero, y eso sí que lo puedo decir ya casi a título personal, o sea, más allá de lo que consideren los demás, es el primero que hace un tratado sobre el prejuicio. Es decir, es el primero que se opone a la teoría dominante de la época, o sea, la que rige desde mediados del siglo XIX del racismo, digamos, como categoría científica. Él es el primero que hace una oposición frontal a partir de un ensayo, ¿no? Es muy avanzado, es muy beligerante, es muy interesante con la manera en que cuestiona ese dogma, ¿no? Yo creo que si alguno de vosotros trabaja en el terreno del prejuicio, recuperar a Jean Finot, que no es tarea fácil, porque no es fácil tampoco encontrar sus textos, pues sería una tarea fundamental, ¿no? Aquí, para los que tengáis así vocación paleográfica, digamos, pues aquí hay un reto bonito y bastante interesante. Luego ya nos vamos aproximando un poco más a la actualidad, ¿no? Por ejemplo, el caso de Linton, que es un sociólogo americano y es al que debemos justamente el término aculturación, que es el que ha predominado en el discurso, en realidad, por lo menos hasta los años 70, en que entra por lo menos el concepto de cross-cultural, pero hasta entonces en realidad se hablaba de aculturación. Es verdad que en sentido estricto, aculturación implica, de alguna manera, claro, es hijo también de su tiempo, ¿no? El término aculturación, y de alguna manera hereda esa idea de que es el occidental, en el fondo el centro de todo, el que se desplaza a otras culturas y el que tiene el reto por delante de entenderse con los individuos de esas otras culturas, a diferencia de la comunicación intercultural que surge en realidad, no digo que esté en esas, pero surge en sentido contrario, surge a partir del momento en que es el occidental el que recibe al extranjero. Es decir, que entre la aculturación, como se entiende de origen, y la comunicación intercultural, pues media un abismo que tiene que ver con los puntos de vista, de quién va hacia dónde, quién se integra en dónde, quién hace el esfuerzo de qué, ¿no? Y eso sí que me parece también interesante enfatizarlo. Luego está el caso de Simmel. Simmel era un sociólogo alemán al que le debemos una palabra tan sustancial como la de extraño. Extraño
Él lo define como un individuo ambivalente. En realidad es un concepto bastante avanzado, porque es el individuo que está fuera y dentro al mismo tiempo, al que percibimos cercano en algunas cosas, pero muy lejano en otras. Es decir, todo esto para decir que en realidad todos tenemos una dimensión de extraño en nosotros, ¿no? Y que cuando nos comunicamos con los demás, pues quizá tendríamos que tener en cuenta que siempre somos extraños entre extraños, tratando de comunicarnos, ¿no? Y luego está el caso de, creo que me he saltado una cosa importante. No, no me la he saltado. Pensaba que sí, pero no. Está el caso de Park. Park en realidad es un poco el heredero de las ideas de Simmel en cierta medida, pero acuña también otro concepto muy interesante que creo que se podría desarrollar también más desde el punto de vista de la comunicación intercultural, que es la del hombre marginal. Bueno, ahora no diríamos hombre, ahora a lo mejor diríamos el individuo marginal, el ser humano marginal, ¿no? Que es el individuo que está a caballo entre dos o más culturas y que tiene que negociar entre esas dos o más culturas su propia identidad. O sea, la tiene que establecer a partir del conflicto que vive intercultural, pero intercultural personal en el sentido más genuino, ¿no? Por lo demás, Park trabaja bastante sobre las tesis del propio Simmel, ¿no? Y luego ya lo que puse ya son los clásicos contemporáneos, es decir, los que... Bueno, tenemos aquí una interferencia musical. Luego ya os introduje lo que yo llamo los clásicos contemporáneos, que en realidad, pues... yo creo que ya son viejos conocidos en mayor o medida de todos nosotros, ¿no? Si lo rescato es porque pienso que han implementado algún concepto clave sobre el que todavía se puede trabajar bastante. O sea, todos ahora estamos familiarizados con la proxémica, ¿no? O en mayor o menor medida todos sabemos lo que es la proxémica de Edward Hall, que por lo demás ha sido un personaje bastante ignorado hasta recientemente, ¿no? Porque su primer libro, de Silent Language, es del 59, de 1959, cuando nadie hablaba de comunicación intercultural como tal, ¿no? Es también a él le debemos lo de alto y bajo contexto, que se está desarrollando mucho en el mundo del marketing en los últimos años, pero que también ha sido un concepto, pues, que se podría decir olvidado durante unas décadas, ¿no? Y que ahora se está viendo su aplicabilidad real, pues, tanto en la comunicación interpersonal diaria, por decirlo de alguna manera, como en ámbitos específicos, como puede ser la negociación, como puede ser el mundo del marketing, de los negocios en general. Y luego también otro concepto interesante que él desarrolla es el de tiempo como policrónico, como monocrónico, que se corresponde un poco con lo del alto y el bajo contexto, ¿no? El alto contexto son aquellas, bueno, para los que estéis menos familiarizados, el alto contexto corresponde un poco a aquellas culturas en las que no es necesario un código explícito todo el tiempo, es decir, no tienes por qué chequear, no tienes por qué ser demasiado claro, porque el propio contexto, la manera de comunicarse, a veces ambigua, a veces indefinida, a veces incluso solapada, perifrástica, ya da las claves como para descifrar el mensaje correctamente, ¿no? Entonces, las culturas de alto contexto son también, por definición, más policrónicas que las de bajo contexto, en las que el lenguaje sí importa ser claro, importa lo que se dice, los acuerdos son explícitos, no se deja ningún lugar para la duda, no se deja ningún lugar para la ambigüedad. Y
es también coherente que sean monocrónicos. El tiempo monocrónico es el de una cosa a la vez. Se empieza algo, se termina. Es una vivencia de tiempo muchísimo más secuencial, ¿no? Y esto hay que tenerlo también pues, muy en cuenta. Esto ahora se está explorando bastante yo qué sé, pues en el mundo, pues sin ir más lejos también del business, ¿no? También porque hay una correlación directa entre la orientación que tenemos en el tiempo y la policronía o la monocronía. Es decir, las orientaciones a largo plazo que implican mayor relación personal, pues están más en correspondencia con el tiempo policrónico. Es decir, el tiempo policrónico tiene más en cuenta las relaciones personales, es más flexible también con las ideas del tiempo, es menos secuencial, es más cíclico. Si hay algo que os parece que es demasiado abstracto, puedo poner ejemplos. Lo que pasa es que ahora no quería detenerme tampoco demasiado en esto, pero que si luego lo veis pertinente, lo ilustramos, digámoslo así, ¿no? Pero que quería solamente repasar un poco los nombres y ya está, ¿no? Lo que pasa es que Edward Hall le tengo cierta debilidad a pesar de sus carencias, a pesar de que ha quedado un poco, pues, como, no sé, como trasnochado en algunos puntos, pero bueno, hay que reconocerle su papel de pionero absoluto, al menos en términos de comunicación intercultural como tal, ¿no? Natalia, Eh, yo quería añadir una sí, cosita sobre Edward Hall, que también he puesto en el chat. Tiene una biografía súper interesante que se llama sí, West of the 30s, Discoveries Among the Navajo and Hopi. Y Edward Hall trabajó para formar a los diplomáticos de Estados Unidos, especialmente en sus relaciones con países de Medio Oriente. Y fue el que observaron las grabaciones de las reuniones que se estaban teniendo en la Embajada de Estados Unidos y los problemas que se estaban desarrollando en las comunicaciones, ¿no? Entonces se le veía a un norteamericano, a un estadounidense y una persona de Arabia Saudí, y mientras hablaban se veía como un baile alrededor de la sala mediante el cual el saudí se acercaba al americano, el americano se daba un paso hacia atrás, hacia adelante. Entonces, fue él también el que se dio cuenta del lenguaje no verbal y todas estas cuestiones que son tan fascinantes hoy en día. Sí. es que él sobre todo trabaja en temas no lingüísticos, o sea, cuando él saca el primer libro, que es The Silent Language, se refiere justamente a eso, a todos esos elementos no lingüísticos que a veces tampoco son gestuales, que a veces son paralingüísticos, pero que son importantísimos a la hora de transmitirnos cómo nos comunicamos en función de nuestro propio background cultural, ¿no? Por ejemplo, o en función de nuestras, yo qué sé, preferencias personales. Es verdad que él es el primero que habla de la importancia del tiempo y del espacio, que habla de los macroespacios, de los microespacios. Los microespacios en lo personal son importantísimos, porque ahí todo cuenta las distancias que mantenemos entre nosotros, cómo se distribuyen esas distancias, qué espacio dispone, de qué espacio dispone cada uno y cómo, pero todo entra en juego, también la iluminación, también los elementos que aparecen en una sala y cómo aparecen dispuestos. Nada es casual. Pensemos que justamente en Estados Unidos los que se forman dentro del servicio de inteligencia, uno de los ejercicios que tienen es justamente el de recordar exactamente la posición, la distribución de cada elemento en un espacio determinado y tienen 10 segundos para memorizar esto. Y no es casual la distribución de estos elementos, ¿no? Todos tienen un valor, todos dicen algo, ¿no? Y esa capacidad para descifrar, ¿no?, que se exige en inteligencia, pues es un poco lo que trata de llevar Hall precisamente a la práctica, ¿no? Cuando él escribe el primer libro. El segundo, por cierto, es de Hidden Dimension, que es del año 66 y que abunda un poco en todos estos elementos que no son lingüísticos, pero que son comunes a todas las culturas, que tienen un valor
comunicativo inmenso, como es el tiempo, como es el espacio, pero no son los únicos. Él también habla de subsistencia, él habla de aprendizaje, él habla de juego, él habla de la propia interacción, de la asociación. Él crea toda una serie de parámetros, digamos, que van mucho más allá de lo lingüístico, pero que constituyen códigos en sí mismos y que la manera de experimentarlos, la manera de utilizarlos, justamente es lo que marcaría las diferencias entre culturas. Una vivencia particular del tiempo o una vivencia particular del espacio, pues puede obedecer perfectamente a una visión cultural determinada o a un sustrato cultural determinado, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo, porque además me encanta, lo de los espacios verticales y horizontales, o sea, que damos por sentado que nos movemos en esos parámetros, pero la cosa no es tan sencilla. O sea, la horizontalidad sí que es connatural al ser humano, o sea, nacemos horizontales, morimos horizontales, pero tenemos que conquistar la verticalidad y fijaros también si es importante la conquista de la verticalidad, que tiene un valor metafórico y simbólico tremendo. O sea, conquistamos cumbres, es decir, vamos hacia arriba. Incluso en la curva evolutiva se representa al ser humano como primero como muy planito y luego poco a poco conquistando esa verticalidad. Y todos sabemos que hemos conquistado la verticalidad. Es lo primero que nos enseñan casi junto con el lenguaje, ¿no? Cómo sostenernos y luego cómo gestionar la propia verticalidad, ¿no? Entonces yo siempre cuento la historia de la gente del desierto que vive sin elementos verticales de referencia y que cuando vienen a países occidentales se encuentran, por ejemplo, con que no saben cómo bajar o subir unas escaleras. No es broma, ¿eh? Quiero decir, los niños saharauis que venían aquí, por ejemplo, para estar con familias en alguna estancia, se encontraban que cuando abrían las puertas del avión, los niños se quedaban paralizados y se tiraban por las escaleras para abajo. O sea, hubo que formar a los miembros de la tripulación de esos vuelos para que enseñaran a los niños a gestionar la verticalidad, ¿no? Por lo tanto, o sea, en el mundo, digamos, de los espacios, ¿no? En relación a lo intercultural, yo creo que todavía tenemos muchísimo, muchísimo por explorar y por decir. Y yo creo que ahí Edward Hall precisamente abre una puerta que todavía ahí sigue y que con todas sus carencias, porque es verdad que en cierta medida, en algunos aspectos, por ejemplo, cuando habla de sexualidad, cuando habla de los roles femenino, masculino, pues ahora se quedaría un poco corto todo esto, ¿no? Pero aún así, esto yo creo que no le resta ningún valor como pionero, sino incluso todo lo contrario, ¿no? Porque, bueno, porque es lógico que algunas cosas caduquen, ¿no? Pero yo creo que tiene muchísima fuerza en toda su teórica, de todas maneras, en general, ¿no? Y para no entretenerme mucho más, puse otros dos nombres que son Goffman, aunque no sea más que porque le debemos el concepto de estigma, ¿no? Esas marcas que ponemos a la gente que pertenece o que categorizamos o que creemos que pertenece o que nosotros decretamos que pertenece a ciertos grupos humanos y los marcamos en función de ello. Y luego el caso de Budekunst, que es vamos, un sociólogo canadiense y que trabaja, es quizá el primero que trabaja más en sentido estricto ya con lo que conocemos hoy día como comunicación intercultural, ¿no? Bueno, esto era una presentación que os quería hacer, es explicada realmente, más allá de lo que os he enviado, por si, bueno, por si luego genera algún tipo de pregunta o tenéis alguna duda o queréis comentar algo, ¿no? Cosa que ya digo que es bienvenida en cualquier momento, ¿no? Natalia, Dime. si quieres mirar en el chat, hemos estado comentando Sí, las aportaciones de Edward Hall y Ana Celno ha compartido un link a la traducción de La dimensión oculta. Y también genial. hay un comentario, el último, de José Romero, que decía: me hizo en falta en la genealogía que se ha hecho ubicar el lugar de la noción de
A ver, perdona, que no me he puesto las gafas. Transcoloración, acuñada en los Trans- años... transculturación quizá, ¿no? Quizás sí, Sí. acuñada en los años 40 del siglo XX por Fernando Ortiz, quien la contrapuso a la noción de aculturación. Ah, no, sí, aculturación. La obra en la que introduce dicho término desde su primera edición fue publicada con una introducción de Malinowski que le solicita a Ortiz el permiso para hacerlo. Pues agradezco el apunte porque precisamente buscando bibliografía en castellano, pues la verdad es que no hay apenas nada, es decir, hay que referirse continuamente al mundo anglosajón. Así que, y es verdad que yo me centro quizá también más en el mundo anglosajón, así que agradezco de verdad el apunte. Y también Y ha sí, hecho sí, Ana, referencia veo a Ana levantar la mano, sí, sí, ahora le iba a pasar la palabra porque la veo ahí que quiere añadir algo. Adelante, Ana, cuando quieras. Más que añadir, yo te quiero preguntar, Natalia, porque tú vienes de la academia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que todos los libros, por ejemplo, de Hall, el PDF que he subido es del año 72. La traducción al español se ha hecho en el año 72. ¿Por qué la Academia Española no ha aprovechado estos recursos para abrir y lanzar el discurso académico? Porque lo que está pasando ahora mismo en España, que la competencia intercultural suena a chino a la gente y no saben qué hacer con esto, es el resultado, en mi opinión, es el resultado de la falta del discurso académico, que no se ha dado. Y tú estabas en Autónoma trabajando, yo creo que también con Miguel Rodrigo Alsina, ¿verdad? Que es el Sí, libro, el único libro, la introducción a la comunicación intercultural que escribió él desde las ciencias de comunicación. Es lo único que hay. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Dónde se produjo este bloqueo que la gente no se interesó por trabajos de Hall o otros diferentes trabajos? No sé cómo podrías explicarlo un poco, esta falta de discurso que existe en España y no se da en otros países, porque incluso yo creo que en Polonia ya la gente está más, el discurso está mucho más avanzado que en España. bueno, es que en mi percepción, ya te digo que mirando hacia atrás, en mi propia trayectoria, es que no se ha producido un bloqueo, es que no ha habido nada. O sea, tú piensas, tú has sido alumna mía desde las primeras promociones, y tengo que decir que cuando a mí me piden que yo me encargue de diseñar el programa de la asignatura, o sea, me dicen que no hay nada, que tengo que empezar de cero. Digo, bueno, Pero algunas cosas sí que hay. O sea, Hall ya estaba ahí y además murió con casi 100 años y muy recientemente. O sea, Hall incluso estaba vivo, ¿no? Y Goody Kunst, por cierto, también. O sea, había varios de estos pioneros, que no los cito todos, o sea, he hecho una selección pensando en quién aporta algunos conceptos clave. O sea, yo soy muy consciente de que he omitido por desconocimiento, desde luego, el apunte que me hacen y que está muy bien. Ahí sí que reconozco mi ignorancia total, pero otros los he omitido pues por razones también de espacio y tiempo, ¿no? Pero yo creo que la Academia Española nunca ha tenido interés en la comunicación intercultural como tal. Es verdad que está Miquel Rodrigo Alsina, que ha publicado un primer libro hace un montón de años, que entonces era de las poquísimas referencias, y había que tirar de bibliografía, eh, incluso latinoamericana, porque estoy pensando en el caso de Néstor García Canclini, que había ya publicado algunas cosas. Bueno, en alguna medida para acercarse más al tema de lo que era, por ejemplo, la brecha digital desde una óptica de comunicación intercultural, sí que estaban los ensayos de Castells, la trilogía, pero es que no había nada más en castellano. Y yo me doy cuenta con bastante preocupación que de entonces a ahora tampoco hemos avanzado gran cosa. Es decir, que estamos encallados en lo mismo. O sea, si ahora hubiera que diseñar otro programa, habría que empezar de cero, porque incluso digo más,
algunos estudiantes que me llegan ya con una mínima formación de comunicación intercultural, pues lo desconocen casi todo de la comunicación intercultural. O sea, que no sé muy bien tampoco cuáles son los fundamentos que han tenido ni nada, porque yo a veces hablo con ellos dando por sentado al menos lo obvio y me encuentro con que no puedo dar por sentado lo obvio. Bueno, esto me pasa cada vez con más frecuencia y con la gente cada vez más joven tengo que... ¿Ves? Es un caso también de comunicación intercultural, intergeneracional. Quiero decir que tengo también que adaptarme yo misma pues a la realidad de que comparto cada vez menos contextos, y es lógico, ¿no?, con las nuevas generaciones, lo que también, bueno, pues también nos lleva a otro territorio bastante interesante, ¿no?, que ahora no vamos a tocar. Pero volviendo un poco a lo tuyo, es que no ha habido nunca este interés. O sea, a mí me dijeron, vete, me tiraron a la jaula de los leones, haz lo que puedas, y era una asignatura troncal, tampoco era una asignatura opcional, porque era una titulación en relaciones internacionales e interculturales, por lo tanto era un tema principal. Y sí que he visto que por parte del alumnado había mucha demanda y muchísimo interés. Y sin embargo, al mismo tiempo se produce esta especie de, bueno, pues de dejadez. Ahora estoy también pensando en el caso de claves para la comunicación intercultural de Raga Jimeno, o Es Jimeno lo que Raga. estaba pensando en él, Sí, justo, sí. claro, él es también ha publicado en el año 2003. Vale, se puede considerar que es un pionero en los temas en español, ¿no? Pero tampoco, ni había mucho más, ni hay mucho más. Y además me doy cuenta de la dificultad también para publicar textos y que sean considerados como material de investigación serio, ¿no? Que es decir, porque se parte a veces de la base de que son materiales intuitivos. No son materiales intuitivos, hay muchísima investigación sobre esto, mucho más allá, digamos, de lo más manido, que son las dimensiones de Hofstede o de Trompenaars, que bueno, que ya está bien, ¿no? Que decir que está bien que existan, pero es que la comunicación intercultural va muchísimo más allá, por fortuna, también de las dimensiones de Hofstede, o sea, de lo más manido. Parece que todo se ha quedado un poco embarrancado en ese punto. A mí me parece preocupante y no le encuentro mucha explicación, excepto quizá que no se le da un valor como disciplina académica. Bueno, hace poco, Almendra lo puede constatar, hemos tenido un caso de un chico que iba a pedir una beca, ¿no? ¿Te acuerdas, verdad? Sí, sí, una beca para poder trabajar en el exterior, ¿no? De España, sí. Como Y parte no lo de... admitieron porque consideraban que venían de algo tan poco serio como estudios interculturales. Es decir, que no lo miraron por su valía, sino porque venía de algo que consideraron que no tenía ningún valor ni ninguna importancia, como son los estudios interculturales, ¿no? Y tuve que y su hacer una aportación carta. al, sí, y su aportación Sí, al comercio exterior, precisamente, ¿no? Y sí, Natalia, exacto. solo quería comentarte que hay algunos comentarios más Sí, en el chat y que también que Margarita Celedón ha levantado la mano, que tiene una pregunta para que lo tengas en cuenta a la hora de... sí, claro, sí, por descontado. Margarita, adelante, por favor. Buenas noches, Natalia. Mira, qué alegría ver y escuchar. Yo soy de formación más bien en la área francesa, soy franco-chilena, y ver el nivel académico y el nivel intelectual en que tú nos has hablado. Y difícil encontrar cursos en español de un nivel académico. Entonces, bravo. Quería quizás hacerte un comentario sobre el hecho de por qué, me pregunté mucho, por mucho tiempo, por qué en español, en inglés hay mucha literatura, en neerlandés hay con Hofstede, evidente, Trompenar, en francés hay mucha literatura y no en español. Yo creo que quizás hubo un tiempo en que España en Europa estaba un poco aislada. Todos sabemos por qué, razones políticas, razones, etcétera, etcétera. Porque en América Latina hay una, como decía, no recuerdo el nombre, parece que fue Renato, en Argentina hay bastante literatura sobre la interculturalidad. Y hay otros países de América Latina, hispanoparlante, que tienen estudios de interculturalidad, no en Brasil. Y yo creo que puede ser quizá una explicación sobre eso. A mí me gustaría saber cuál es tu punto de vista sobre
el por qué en la comunicación intercultural, hoy en día se habla mucho de Hofstede, ¿por qué nosotros nos vamos un poco más adelante? Hoy ya casi no se habla de dimensiones culturales, es interesante saberlo académicamente hablando, pero hoy día se habla de agilidad intercultural, de inteligencia intercultural. Yo quisiera saber qué opinas, cuál es tu punto de vista sobre el hecho de ser fluent interculturalmente hablando, que va ligado también al management intercultural. Pues, a ver, es difícil dar una opinión, ¿eh? Pero bueno, y además normalmente trato de inhibirme en las opiniones, pero como me la pides, creo que te mereces que te dé una opinión respecto a esto. Si he centrado hoy justamente esta charlita, esta formación en los conceptos, es justamente para ver la posibilidad de dónde venimos a dónde estamos. Es verdad que ahora mismo lo de las dimensiones ha quedado como un poco trasnochado, sinceramente. O sea, en la misma medida en que muchas de las propuestas de Hall también se han quedado pues un poco encapsuladas en el tiempo. Y es normal, quizá también porque estamos viviendo tiempos pues muy acelerados, estamos viviendo, a ver, el solo hecho de que ahora nos estemos comunicando de esta manera tecnológica, pero que al mismo tiempo es tan cercana, pues es que ya marca una diferencia abismal con otras formas que hemos tenido de comunicación en el pasado. O sea, también pensemos cómo sería esta misma charla si fuera posible que fuera en persona, ¿no? Que nos estuviéramos viendo y en tridimensional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo sí que creo que hay que revisar los términos. Yo sí creo, como lingüista al menos, que las palabras importan. Es decir, no podemos creer que las palabras tienen un valor pues tangencial, marginal. No, las palabras importan y los conceptos que delimitamos, por lo tanto, también importan y van a marcar un camino a partir de su connotación, a partir del propio trayecto que hacen las palabras, de su propio desgaste, nos van a marcar el camino. Y es evidente que hablar de dimensiones, que es como un mundo muy plano, o sea, tan plano como la pantalla que tengo yo ahora delante, se nos ha quedado muy pequeño para realidades muy complejas, que son las que estamos viviendo ahora, ¿no? Y yo sí creo que es necesario hablar de la fluidez intercultural. Incluso pienso que términos como competencia intercultural también se nos ha quedado un poquito atrás. O sea, tenemos que ser en este aspecto un poco más taoístas, ¿no? Es decir, reivindicar más nuestra naturaleza adaptativa que nuestra posibilidad de incorporar cambios. Porque creo que esa es una diferencia entre Oriente y Occidente, y creo que en este caso Oriente sí que valga además la redundancia, nos orientaría, para eso se llama Oriente, a lo mejor viene de ahí, de orientar, no de oriental, que nos orientaría, digamos, en un sentido en el que lo inteligente es adaptarse. Lo inteligente es anticiparse a la realidad comunicativa para poder comunicarnos nosotros de una forma eficiente, es decir, para ajustarnos lo más posible al contexto comunicativo que tenemos. Evidentemente, eso está más cerca de lo que se llama fluidez que de lo que se llama competencia, que siempre me ha parecido como un concepto muy técnico, como si fuera algo que puedes aprender, que puedes desarrollar, que no cabe duda que en cierta medida hay algo de eso, pero yo también creo en la necesidad de ser muy intuitivos en esto, porque adaptarse a veces es muy intuitivo. Es decir, es esa capacidad, es esos nanosegundos que nos tomamos para percibir al otro, ¿no? Para darnos cuenta un poco de dónde está y por lo tanto situarnos en ese nivel comunicativo, el que sea, ¿no? Y con todo el reto que eso supone, ¿no? Yo lo veo un poco de esta manera, ¿no? Es decir, que estamos viviendo tiempos muy rápidos y que nos obliga a ser muy rápidos, muy fluidos, muy poco técnicos y quizá en la necesidad de ser muchísimo más intuitivos.
Totalmente No de sé acuerdo. si me estoy explicando, no sé si estoy dando mucha respuesta. No, totalmente de acuerdo también porque no olvides que hoy en día el paradigma que antiguamente se cambiaba en un siglo, es decir, una persona vivía un paradigma en su vida, hoy en día el paradigma se cambia cada 10 años, es decir, nosotros podemos vivir varios paradigmas en nuestra existencia. Eso nos lleva a tener una adaptabilidad enorme, estamos obligados. Lo que pasa es que yo creo que la pandemia hoy nos ha puesto enfrente a una situación que teníamos olvidado, que es la incertidumbre y la relación que tenemos con la muerte. Yo creo que es eso lo que más va a cambiar esta nueva sociedad que va a venir post pandemia. Yo soy una convencida. Te agradezco, Natalia, como te digo, estoy muy feliz porque el nivel intelectual, mucho tiempo que yo no lo veía en una charla de interculturalidad. Pues te lo agradezco porque, bueno, porque yo estoy encantada de estar aquí y agradezco el nivel también, por descontado, o sea, porque veo que lo hay, sé que, bueno, veo y lo sé, además, quiero decir, porque conozco a muchos de los que, de quienes están aquí ahora mismito. Sí que estoy absolutamente de acuerdo que habrá un antes y un después de la pandemia y no solamente por razones sanitarias. Es evidente que esto está transformando nuestros hábitos comunicativos. Pensemos un poco en el primer confinamiento, cuando nos comunicábamos casi de una manera compulsiva. Era como decir, bueno, para contrarrestar el encierro vamos a comunicarnos, aunque sea con las chorradas mayores del mundo. Bueno, yo conozco gente con la agenda llena, las 12 horas en que las 12 horas diurnas, por decirlo de alguna manera, las tenía a tope porque hacía de todo. O sea, la cosa era comunicarse, la cosa era no sentirse tan solo. Pero sin embargo, hay que tomar conciencia de algo y yo creo que eso también va a cambiar, ¿no? Y es que, primero, yo creo que a partir de la incertidumbre, que sí que es un elemento que ha quedado claramente instalado y que es como una bofetada en nuestra forma de vivir bastante narcisa, bastante despreocupada, bastante frívola. Aquí viene esto como un baño de realidad, de decir, no, mira, resulta que eres mortal, eres vulnerable, Claro. y no hay más que presente, no hay futuro, porque si miras al futuro lo que ves es niebla. Y a nadie, decía Nietzsche, que cuando miras al abismo, el abismo te mira a ti. Y yo creo que algo de eso hay. Y la gente intenta no mirar al abismo, ¿no? Porque, claro, porque da mucho vértigo, porque a eso sí que cuesta adaptarse. Al presente, en casos así de emergencia, no tienes más remedio que instalar el presente en tu vida. Y ahora estamos todos muy instalados en el presente. O sea, esto también tendría mucho que ver con, si le damos una visión así como más intercultural y volvemos un poco a las ideas de Hall y del tiempo, aquí también estamos ante una idea de tiempo totalmente rompedora, totalmente innovadora, porque nos habíamos acostumbrado todos a vivir en el futuro, todos estábamos proyectados hacia el futuro, incluso culturas que tradicionalmente miraban al pasado, como la cultura china, se habían empezado a proyectar hacia el futuro en virtud de las nuevas tecnologías que a todos nos han instalado en el futuro. Es decir, todos estábamos viviendo más allá de nosotros mismos. Y ahora, curiosamente, la tecnología nos ha devuelto al presente. Paradojas de la vida, ¿verdad? Quiero decir que el mismo mecanismo que nos ha proyectado hacia adelante es el que nos ha devuelto a la vida que tenemos aquí y ahora. Y yo creo que esto sí que es un cambio de paradigma, como tú dices, que se va a quedar. ¿Sabes? Así que, Hay un gran filósofo francés que se llama Edgar Morin, mm, que tiene ya casi 98 años, es una persona que yo admiro intelectualmente hablando, y él habló del problema, de la problemática de la incertidumbre, pero él es muy positivo, yo también soy positiva, yo creo que ahora va a salir quizás algo, una gestación creativa mucho mejor que quizás de la comodidad intelectual que estábamos antes. Espero y lo creo profundamente. pues ojalá que sí, y ojalá que seamos más conscientes también de la idea de la muerte, que la tenemos así como si no fuera con nosotros, ¿no?
Y el hecho de que hayas mencionado a Morin, que he trabajado con un discípulo suyo justamente sobre la idea de la muerte, pues por eso una cosa me está llevando a la otra, ¿no? Quiero decir que no hay que olvidar que somos absolutamente, bueno, somos vulnerables, somos mortales y una cosa que a nadie le gusta admitir, somos prescindibles. Y esto nos está devolviendo justamente a una realidad que es incontrovertible. Somos prescindibles, pero absolutamente prescindibles. Si no teníamos pruebas de ello, ahora tenemos pruebas a diario, ¿no? De que se puede prescindir de nosotros en cualquier momento, que incluso nadie nos va a echar de menos en un momento dado, ¿no? Sí, así es, ¿no? O sea, aquí ahora cada uno está curiosamente muy conectado y curiosamente muy encapsulado, porque esto te obliga a mirar mucho hacia adentro, ¿no? Y por lo tanto, el punto de vista va a cambiar, ya está cambiando y va a cambiar sí o sí. O sea, es que estamos al comienzo del cambio, recién. O sea, esto tiene que cambiar todavía más, ¿no? Gracias, Natalia. De nada, al contrario, muchísimas gracias a ti. No sé si alguien más quiere decir algo. Yo os iba a compartir alguna otra cosa, pero si el debate sigue por aquí, yo encantada de la vida. Tenemos un ratito, ¿no, Almendra? ¿O Sí, cómo lo bueno, ves tú? nos quedan como unos 30 minutos. En los comentarios del chat ha habido diferentes apuntes sobre que la competencia se ha estado muy en boca a partir de las transformaciones que se han producido en el ámbito educativo, especialmente con la reforma de Bolonia, que todo el currículum estaba asociado al cumplimiento, ¿no? o a alcanzar ciertas competencias. También hay unos comentarios que tienen que ver con lo que estabas comentando, ¿no? Que un agradecimiento en primer lugar por el nivel, ¿no? de este webinar en el que estamos y que sí que se nos ha traído mucho al presente, ¿no? Y que es una época de cambio. Sí que veo que Brian ha levantado la mano, que quiere hacer una pregunta, así que le damos la palabra para que pueda preguntar. Sí, claro, claro que sí. Buenas tardes, pido disculpas por no poder poner la cámara. Me parece muy interesante ahora por dónde iba la conversación y me gustaría, Natalia, si puedes hablar un poco del concepto de la muerte entre culturas, porque yo encuentro que es una cosa que, por ejemplo, en Occidente tenemos temor a la muerte y en cambio hay otras culturas donde es algo que forma parte de un ciclo vital, que es algo mucho más normalizado. Me gustaría si pudieras compartir un poco sobre este tema. Pues mira, te puedo hablar de las diferencias en la percepción de la muerte y también de las diferencias en la percepción de la enfermedad, que también es uno de mis temas, ¿no? Y cómo se metaforiza una cosa y cómo se metaforiza la otra. Y yo creo que, por ejemplo, la idea que uno tiene, a ver, es que la idea de la vida y la idea que uno tiene de la vida y la idea que tiene de la muerte, dentro de una misma cultura están muy asociados. Es decir, el hecho de tratar de poner a un lado la muerte, de hacer como que no existe, de pensar que la muerte es algo que le sucede a los demás, pero no a uno mismo. Claro, que cuando le sucede a uno mismo uno no se entera tampoco, ¿no? Con lo cual, ¿para qué preocuparse? ¿No? Pero uno deja ahí como la muerte de lado y es justamente porque tiene esta idea de la vida como algo que va a durar siempre. Claro, desde el momento en que vives una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad grave, te das cuenta de que, claro, ahí te das cuenta de que te ha tocado el talón de Aquiles, empiezas a adquirir conciencia de tu vulnerabilidad y por descontado que tu visión de la vida y de la muerte se va a transformar de una manera radical, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que una sociedad individualista, como es la sociedad occidental, narcisista, es decir, donde todo el mundo mira hacia sí mismo y se procura su propio placer de manera muy inmediata, con escasísima tolerancia a la frustración, por no decir ninguna, y esto que se ve de manera además más clara en las generaciones más jóvenes, claro,
partiendo de esos mimbres, no puedes tener una buena relación con la muerte. Es decir, si no eres tampoco capaz de ver a tu semejante, al otro de otra manera, tampoco te puedes relacionar con la muerte de una manera más amable, ¿no? Una cosa que me sorprendió en el tiempo en que yo estaba trabajando sobre la enfermedad y las metáforas, ¿no? Y que estaba viviendo en Canadá, estuve haciendo un poco el seguimiento de cómo se gestionaba la muerte en los centros de cuidados paliativos, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que me quedé bastante sorprendida del sentido pragmático que se le daba, porque hay que decir que dentro de Occidente también hay diferencias, es decir, que las sociedades anglosajonas tienen como un poco más asumido la muerte como algo al menos natural, a diferencia de las culturas mediterráneas donde se vive más el duelo, se vive de una manera como más dramática, como de una manera más dolorosa, ¿no? Entonces una cosa que a mí me sorprendió, y me sorprendió viniendo de mi cultura, ¿no? Es la manera en que esto se gestionaba, pero de un modo casi festivo. Es decir, los centros de paliativos no estaban solamente para dispensar los mejores cuidados indoloros, la mejor calidad de vida posible a quienes están viviendo la fase final de su vida, sino que estaban pensados para que también pudieran cumplir algunos de sus deseos y que lo hicieran de la mejor manera posible, y que si ese deseo era, pues no sé, tener una función de circo y reírse mucho con alguien o reunir a sus amigos y contar chistes toda la noche o cantar o emborracharse, se les daba todas las facilidades para poder hacerlo. Y a mí eso es algo que me admiró, porque me di cuenta de que era un paso hacia una naturalización de la experiencia de la muerte. Es decir, de dar la opción de vivir eso de otra manera y no desde el drama, desde la pérdida, que es como, naturalmente existe la pérdida, o sea, que se quedan los dolientes, pero hay muchas maneras de enfocar esto, ¿no? Y yo creo que hay una tendencia un poco a la desdramatización, lo que no quiere decir que la tendencia a la desdramatización haya mejorado nuestras relaciones con la muerte. Cuidado, creo que son dos cosas distintas. Una cosa es haber naturalizado este proceso, dar facilidades a quien está en ese trance de que pueda cumplir algunos deseos, de que eso se viva con el menor drama posible. Es decir, despedidas que no son casi despedidas, que es como un hasta luego, chao, que es lo que hace mucha gente también que opta por la eutanasia y que hace una fiesta y que dice ahora me quedo dormido y oye, no me despertéis, ¿no? Y se vive con una cierta festividad, ¿no? Entonces, pero eso, haber dado ese paso todo y que es muy importante, yo creo que todavía no ha mejorado las relaciones que tenemos los occidentales en general con la muerte, ¿no? Yo creo que ahí todavía hay una labor por hacer. No sé si estoy respondiendo demasiado a tu pregunta o hay algo más concreto que quieras saber. No, No sé. la verdad es que me ha gustado mucho, bueno, me está gustando mucho la reflexión, y yo por mí encantado de que sigas por ahí. Yo creo que es un tema, además, mi cultura de origen es la estadounidense, entonces sí que es cierto que hay una especie de concepto de celebración de la persona, de la vida de la persona cuando se muere. Últimamente ha habido bastantes muertes cercanas a la familia y claro, yo estoy viendo las esquelas y son como biografías celebrando los grandes hitos de sus vidas y me llama un poco la atención esto de que aunque sea de esta forma, ¿cómo lo diría? Sí que hay una cierta diferencia entre las culturas de Occidente, sigue siendo, desde mi punto de vista, algo que se teme, que no se suele hablar de la muerte mucho antes de verla de cerca. Y tengo la sensación que en otras culturas sí que es algo que yo puedo hablar un poco de lo que conozco, que no es mucho, pero de lo que conozco del budismo, hay como que no es una cultura, es una filosofía, pero se reflexiona se medita sobre la muerte
para perderle el miedo. Esto me parece muy interesante. Sí, es que justamente según estabas hablando, estaba pensando que esta manera festiva de enfocar la muerte, en el fondo, es una manera de tratar de esconder el miedo que se le tiene a la muerte. Es decir, haciéndola más festiva, parece que el duelo va a ser menor cuando no tiene por qué ser así, que hay menos drama cuando tampoco tiene por qué ser así. Es decir, yo creo que a veces estos rituales festivos lo que hacen es disfrazar un miedo de verdad a la muerte, y lo que es más, también de alguna forma nos anestesian esa capacidad de reflexionar sobre la muerte, ¿no? Porque convertirla en una festividad no ayuda a la reflexión, ayuda a pasar el trance de una determinada manera, y sobre todo al moribundo, ¿no? Que ha elegido esa opción, y quizá también a su círculo más cercano, ¿no? Pero creo que de manera general evita el debate sobre la muerte, paradójicamente. Y que no digo yo que esté mal que existan este tipo de rituales festivos, ¿no? Al contrario, sean bienvenidos, pero no están ayudando a esa reflexión sobre la muerte, que era un poco lo que yo decía antes, ¿no? Que no nos están ayudando, o que no ha mejorado nuestras relaciones con la muerte. Esto no ha pasado. Por lo menos yo creo que no es así. Estaba Y lo también que pensando que... No, perdón, dime. no, iba a decir lo que comentabas antes de las culturas mediterráneas, por ejemplo, donde es algo que se vive más ese duelo. Yo encuentro que eso es como una forma de procesar la parte emocional del duelo, que en las culturas puedo hablar de la anglosajona, estadounidense, es cierto que se traga, o sea, no se procesa la emoción de forma tan sana, creo yo, sino que es algo que se traga más y se sufre. Y aquí tengo la sensación de que, aquí hablo del Mediterráneo, es algo que se vive, se expresa, se gestiona, Sí, básicamente. porque es verdad que, bueno, es una obviedad, creo, que en el mundo mediterráneo, en el mundo latino en general, hay una mayor expansividad emocional y afectiva, y lógicamente también eso afecta al tema del duelo, al tema de las pérdidas. No sé ahora por qué, según hablabas, también recordaba una anécdota, ¿no? Mía dando clases hace un montón de años en los Balcanes, y teniendo estudiantes de todas las procedencias balcánicas posibles, o sea que ahí había como una guerra de los Balcanes en ciernes, porque no fue mucho después de la guerra de los Balcanes. Me di cuenta de algo que yo pensaba que era una exageración. Luego me di cuenta que no era una exageración, que era un rasgo cultural, y que yo tenía que aprender a convivir con eso, ¿no? Que era que de repente uno de los chicos se me puso a llorar en medio de la clase, pero a llorar dramáticamente, que yo pensé que, claro, que le pasaba algo muy grave, ¿no? Y entonces le pregunté, y me dice, mi abuela. Digo, ¿pero qué le pasa a tu abuela? Digo, se ha muerto. No se ha muerto, está viva. Digo, bueno, digo, pero está enferma. No, tampoco está enferma. Y entonces, ¿qué le pasa a tu abuela exactamente, no? Y me dice, no, que no la veo. Yo, ¿cómo que no la ves? Y dice, no, que hace 3 días que no la veo. Y yo pensé, pero bueno, este chico me está vacilando, ¿no? Y luego resulta que no era un vacile, o sea que toda la clase en tromba me dice, no, sí es verdad, o sea, es lógico que eche de menos a su abuela, porque claro, 3 días sin verla es mucho tiempo sin verla, ¿no? Y bueno, a partir de ahí tuve que admitir que esta especie de duelo que estaba viviendo el chico, pues que era un duelo ajustado a su realidad cultural, y a la manera en que uno vive las separaciones, las pérdidas, o aunque sea una pérdida tan ocasional como de 3 días, porque yo pensé, bueno, cuando me dijo que no veía a su abuela, pensé que hacía 3 o 4 años, ¿no? Y no, resulta que hacía 3 días. Digo, bueno, y al principio me pareció una exageración, y luego me di cuenta que era yo la que se tenía que acoplar justamente a algo que yo veía como un exceso de emotividad, o como un exceso emocional.
pero bueno, es así. Eso es lo que tiene las diferencias culturales precisamente, ¿no? Y ahí es donde está también la intuición que te dice, cuidado, que lo que para ti es una exageración, para ellos es una medida justa de expresión de duelo, digo, por lo tanto, hay que ver que es así, hay que aceptar que es así. O sea, no hay otra. Soy yo la que tiene que hacer una readaptación de mis códigos, de mis percepciones, y no a la inversa. Veo manos levantadas. Sí, Natalia, te iba a comentar que Ana hacerlo desde hace un tiempo y luego Margarita también, y que también hay algunos comentarios en el chat, pero dale la palabra si quieres a Ana. Ana, por favor, sí. Una pregunta súper rápida. Por las metáforas y el trabajo, si sabes, porque has nombrado, ¿no?, la metáfora de muerte, eres lingüista, vienes de este ámbito. ¿Conoces algún trabajo que habla de las metáforas en español como reflejo de valores culturales, de creencias, de estilos de comunicación? Yo sé que se hizo algo en Ecuador, también como lingüista conocía trabajos de Lakoff y Johnson, pero en España se ha trabajado el tema de la metáfora como expresión cultural de los valores y creencias. ¿Te suena algo? Como desde la perspectiva intercultural. Me suena mi propia tesis doctoral y me costó muchísimo encontrar trabajo sobre esto. Sí que hay un autor que ha trabajado lo que no necesariamente o no solamente en la cuestión intercultural, que es Eduardo Bustos, que es uno de los grandes expertos en metáfora aquí en España. Pero es verdad que no se ha hecho tanto. Yo, de hecho, basé mi tesis mucho más en trabajos foráneos que en trabajos escritos en español, porque no había demasiado, la verdad. Aunque es posible que, bueno, que alguien aquí me ilumine y me rescate algún autor que se me escape, porque también, bueno, la tesis también se leyó hace unos cuantos años. O sea que bienvenido si alguien conoce algún trabajo más. Conozco más de otros ámbitos no españoles, ¿no? De metáforas y cultura. Pero si no, digamos, mi propia tesis se puede encontrar online y ahí sí que hay bastante sobre esto, porque justamente hay diferencias culturales en las formas en que metaforizamos sobre la enfermedad. Incluso hay diferencias también según el momento histórico. Es decir, en los años 80, aquí en el primer diario que alguien escribe sobre la enfermedad, que se titulaba Diario de una rebeldía, que lo escribe Cristina de Areilza, que era una periodista que falleció de leucemia. Ella hace un diario que hasta entonces no se había publicado ningún diario sobre enfermedad, se consideraría, supongo, de mal gusto, ¿no? Pero esto es del año 81-82 cuando se publica. Y la metáfora emergente, por ejemplo, era la del viaje. Nosotros en castellano hemos perdido bastante la metáfora esta de una enfermedad como viaje, pero en inglés se conserva, ¿no? De decir, estoy en medio de mi journey, o estoy acompañada en este journey por mi familia, o lo que sea. Se mantiene esa metáfora, ¿no? Pero las metáforas varían, pues, según el tiempo y según los espacios, efectivamente, ¿no? Creo que esto podría ser un proyecto interesante para CIETAR, ¿sabéis? Como para analizar las metáforas de diferentes culturas, porque es una manera muy bonita de conocer las otras culturas a través de sus metáforas, de las metáforas que se usan en estas culturas. Absolutamente. Quiero volver sobre este tema, pero permíteme que le pase, para que no pase tanto tiempo, que le pase la palabra a Margarita y luego retomo el tema, si te parece, Ana, que quiero añadir algún apunte. Margarita, por favor. Claro, claro. Y yo quería hacer un comentario sobre la muerte, pero le contesto a Ana, no sé si ella habla francés. Hay un libro muy interesante en francés que se llama Les métaphores de la culture, que es de la Universidad de Laval, ¿ok? Yo le puedo enviar si quiere, pero no sé si hablará francés. Pero bueno, mi comentario era más bien a la muerte. Yo creo que lo principal de la muerte es nuestro miedo al vacío, a la nada, que eso lo estudió muchos filósofos franceses estudiaron esa relación que teníamos hacia la muerte. Pero yo viví en África y en Brasil, y son 2 países, y en México, y son 3 países que me enseñaron mucho y quiero compartir con ustedes brevemente.
En México, el Día de los Muertos, toda la gente festeja, sale, baila en las calles, y la primera persona que tú encuentras en la cultura popular es, según ellos, el alma del muerto que ha tomado a esa persona y se le da todo lo que a esa persona le gustaba comer, de beber, se le cantan los mariachis que le gustaba, y es una fiesta increíble el Día de los Muertos en México. En África también había un entierro y todo el mundo bailando, cantando, feliz. Y en Brasil fue lo más impresionante, me tocó ver una familia que la abuelita, la abuela, la matriarca de la familia iba a morir, y ella era una gran zambista de las escuelas de samba, y ella le pidió a sus hijos que quería morir danzando samba en el carnaval. Ustedes se imaginan en Occidente, en Europa, si alguien le pide a alguien, mire, la señora quiere irse de la UTI a danzar al carnaval, nadie lo aceptaría. Todos los hijos estuvieron de acuerdo y la señora murió en el carnaval. Y una de las cosas que ellos hablaban, que estaban llorando de felicidad porque la señora murió feliz. Y lo interesante para ellos era que ella se fuera feliz. Y yo creo que son ejemplos que podríamos tomar y utilizar para nuestro concepto tan dramático de la muerte, de la ausencia, de la pérdida, del vacío, y es más dramático. Para terminar, quiero citar a Pablo Neruda, un gran poeta chileno que escribió en un libro, Confieso que he vivido, que con los años, cuando uno va a un entierro, no llora. Es alegre por el hecho de haber conocido, es feliz por el hecho de haber compartido con esa persona un poco de su vida. Y yo creo que es bonito. Pues sí, además estoy plenamente de acuerdo. Es que uno tiene que darle la vuelta a las cosas y en lugar de hacer la lectura en términos de pérdida, uno tiene que hacer la lectura en términos de lo que ha ganado. Es decir, el privilegio que he tenido de compartir con esta persona tantos años, tantas experiencias, y no decir, a partir de ahora no puedo compartir nada. En Occidente tenemos muy arraigada esa manera de ver la muerte. O sea, perdemos y perdimos, pero no. Pero nadie se centra en lo que hemos ganado, en todo ese capital humano que nos llevamos con nosotros. Estoy absolutamente de acuerdo. Y ahora que citabas los teóricos franceses sobre la muerte, hay, bueno, quizá uno de los más importantes es David Breton, que si alguno de vosotros no lo conoce, pues está traducido en español, alguna obra de Breton, quizá no todas, pero 3, 4 obras suyas, las más importantes, están en español. Se pueden encontrar traducidas. Y volviendo sobre el tema de las metáforas, las metáforas en realidad sirven para una cosa y su contraria. Es decir, las metáforas efectivamente muchas veces tienen que ver con las diferencias culturales, o sea, muchísimas veces, pero también muchísimas veces señalan todo aquello que nos une. Es decir, también hay metáforas universales. O sea, una metáfora universal es, por ejemplo, la idea de que arriba es positivo y abajo es negativo. Todavía no me he encontrado ninguna cultura en la que eso no sea así. Si un día la encuentro diré, bueno, conozco una excepción, pero de momento no conozco ninguna excepción. Arriba significa todo lo positivo y abajo significa todo lo negativo. Y eso por alguna razón es una metáfora universal. Quizá de las pocas que puedo decir que es universal de verdad, ¿no? O sea, que no he conocido de momento ninguna cultura que no se atenga a esa percepción. Cuidado que una percepción también nos condiciona el lenguaje. Es decir, conquistamos cumbres y caemos al vacío. Caemos, subimos. Subir es positivo, ascender es positivo. Culminar es positivo. O sea, fijémonos también en todas las acciones que están ligadas justamente a esta visión positiva del arriba. Curiosamente, también, no sé, también se dice en términos, ¿cómo podríamos decir? Geográficos, por decirlo de alguna manera, siempre se cree que el polo positivo de la Tierra es el que está arriba y el negativo abajo, y ahí justamente es al revés. Pero tenemos tal distorsión con esto que tendemos a creer que el norte, o sea, tenemos tal distorsión geopolítica en la que tendemos a creer que el norte
es lo positivo y el sur es lo negativo, que creemos que el polo positivo está arriba y el otro está abajo, y es justamente al revés. Esto ya también desmontaría un poco todas las metáforas y el sentido también que les hemos ido dando a lo largo del tiempo, ¿no? Pero claro, es verdad que son más las metáforas de diferencias que las que las que son universales, ¿no? O sea, yo sí que pienso, bueno, yo he trabajado en particular con las de la enfermedad, y ahí sí que puedo decir que hay bastantes diferencias, ¿no? Me sorprendió, por ejemplo, también diferencias en el tiempo. Era inconcebible que alguien en los años 80, sea en España, pero también sea en cualquier otra cultura europea, por ejemplo, le pusiera nombres propios a, pues no sé, al catéter que le habían puesto en el brazo, ¿no? Bueno, pues esto a partir del año de finales de los 90, comienzo del 2000, pues sí, que te encontrabas pacientes que hacían como más bromas sobre su propia situación y que le daban nombre propio pues a los aparatos que llevaban en el cuerpo, ¿no? Aquí tengo a Pepito metido en el brazo, aquí tengo... Es decir, que se toma de otra manera también la enfermedad, se personaliza de alguna manera, le das cabida, es decir, hay menos rechazo. Cuando hay más rechazo, lo técnico queda aparte, queda como un mundo frío que en última instancia nos invade. Pero cuando le pones nombre propio, le estás dando cabida en tu vida. Lo estás haciendo que sea parte de ti. Lo estás aceptando, te estás adaptando, en definitiva, ¿no? Y ahí sí que hay un cambio de metáfora, hay un cambio de discurso que es muy, muy interesante. Bueno, comento este porque es el que se me viene ahora un poco a la mente, ¿no? Pero bueno, habría más ejemplos. Ana, que ibas a... Vale, vale. Pensaba que estabas levantando la mano. Bueno, al final la charla nos ha llevado por otros derroteros que no era lo previsto, pero que agradezco inmensamente. Yo no sé, ya que estamos en estas y que nos hemos ido, pero completamente por los cerros de Úbeda, cosa que está muy bien, porque... Está Renato también levantando la mano para, sí, ahora lo para veo. seguir Sí. yendo por los cerros, si puede ser. Bueno, seguimos por los cerros de Úbeda. Yo tuve la experiencia en Castellón de la Plana de ir a un velatorio del marido de una colega, de una mediadora intercultural, y de repente ella es polaca y en un momento X nos pusimos a bailar. Bueno, aquí se acostumbra a no poner el cajón en el medio de las personas, no hay un cristal de por medio. Cosa que en algunos lugares de Sudamérica o Argentina todavía se utiliza, depende de la situación económica y si es ámbito rural o ámbito urbano, ¿no? Pero de repente nos pusimos a bailar aquí cerca de la Universidad Jaume I, en los velatorios que hay aquí, y ella puso una música y todos nos cogimos, hicimos una ronda y ella explicó que era un agradecimiento por la vida de su marido y lo bien que lo habían pasado, y es un poco sublimar, ¿no? Esta metáfora del baile, del abrazar a la otra persona, y hay gente que quedó un poco distorsionada por diciendo, esto es algo muy triste, ¿cómo lo van a mezclar con música? Y en definitiva, desde Beata era un agradecimiento a su marido por haber estado con ella, que ha ocurrido accidentalmente, ¿no? El fallecimiento, y de repente fue algo para las personas algo contundente, ¿no? Y es algo intercultural, porque evidentemente también habíamos muchas culturas que habíamos experimentado esa situación de baile. Por ejemplo, en Argentina hay una provincia que se llama Santiago del Estero, y que eventualmente se sigue practicando el velorio del angelito, e inclusive hay músicas preparadas a propósito de grandes músicos, en donde se enseña una danza y a la vez se festeja esa muerte, esa ida del niño pequeño, ¿no? Entre los 10 años y menores también, y de alguna manera es como sublimar, ¿no? Por un lado también es ocultar ese dolor, ese miedo inclusive a la muerte, y por otro lado es la transformación de que ese niño sigue presente en la familia hasta que el duelo se cumpla de alguna manera. Bueno, quería rescatar esa metáfora.
Pues me parece sumamente sugerente, interesante, porque también lo de la muerte de los niños es un mundo también muy peculiar. O sea, estaba pensando, me hacía recordar también la tradición de la muerte de lo que llaman los angelitos en México, que incluso se hacen fotografías con los niños muertos. O sea, recién fallecidos, posan con ellos como si estuvieran vivos, ¿no? Y es un poco, pues eso, la inmortalización del angelito muerto, ¿no? Del ángel que se va, ¿no? También me has hecho recordar que un ritual, por ejemplo, en Holanda, que siempre me llamó bastante la atención, es la tendencia a hacer una obra de teatro con la obra con la vida, sobre la vida del fallecido. Y es muy interesante porque además se hace sin paños calientes, es decir, que si tienen que dejar mal al personaje, Maite, tú a lo mejor sabes de esto también, si tienen que dejar mal al personaje, lo dejan fatal, o sea, no se hace como si fuera una cosa en positivo, que creo que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a España en concreto, a lo mejor seríamos más suaves, trataríamos de encontrar la dimensión más amable para representarla públicamente, y sin embargo, allí no. Es decir, se presenta lo amable, lo menos amable, incluso hasta lo desagradable. Y se hace una función teatral en que la gente además se lo pasa bomba, se ríen y la verdad es que es otra forma también de encarar la muerte completamente diferente. No sé, ahora me lo hiciste recordar con esto de lo festivo, ¿no? No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, porque veo que estamos llegando. Hay solo unos comentarios ahí en Sí, el chat que también tratando del tema de la muerte, hace poco había uno sobre cómo afecta la secularización, el tratamiento subjetivo de la muerte. Luego también la cuestión ¿no? de la diferencia cultural del velatorio, ¿no? A mí Tina ha puesto que en Finlandia es impensable ver al muerto que está escondido en la caja como parte ¿no? de la despedida. Yo cuando era pequeña me crié en un pueblo y se velaba a la persona muerta sobre su propia cama, ¿no? Entonces íbamos y estábamos en la habitación con esa persona muerta durante toda la noche y al día siguiente, y ahora pues ya por higiene no se permite y hay que ir a un sitio que se establece como espacio de velatorio, ¿no? Pero era la tradición de acompañar al cuerpo de la persona durante por lo menos toda la noche, ¿no? Y había café, y había comida, y había cuestiones que se siguen, lógicamente, participando de eso, ¿no? En los velatorios de las ciudades y demás. pues sí, es verdad, eso sí, es verdad que, ves, aquí también tendríamos un tema intercultural interesante de cómo gestionamos los espacios de la muerte. O sea, desde esa cercanía que, bueno, pues por lo que sea, por falta de medios, falta de infraestructura, por falta de visión también sobre la higiene, sobre las condiciones sanitarias o de medios, Pero por lo que sea, a ¿no? mí lo que me sorprendía siempre de eso, que es verdad que yo era pequeña, pero y en Andalucía, ¿no? Entonces no ibas mucho a casa de la gente y menos te metías en el dormitorio de los padres. Pero cuando moría la persona, se te admitía, ¿no? En ese espacio muy especial para estar con esa persona en un momento muy especial, pero que nunca en tu vida entrarías en ese espacio, salvo por ese motivo, o que fueras el amante o que fueras, pero que no hay por qué estar en ese sitio, ¿no? Excepto en ese caso. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Es que en los pueblos era como se vivía. Yo creo que en esto es común, me imagino, al menos en los países mediterráneos, con toda seguridad. O sea, se velaba al muerto de manera en vivo, en directo, y es verdad que se permitía el acceso de los niños, ¿no? No digo que fuera el caso de, a lo mejor en las ciudades no sucedía esto, pero en los pueblos sí que sucedía. Por lo tanto, aquí tendríamos un estudio interesante sobre los espacios de la muerte, ¿no? Que bueno, que ahí queda pendiente. A ver quién recoge el guante. Bueno, Natalia, hemos llegado a las 8:30, que es la hora de terminar nuestro webinar para promover la formación intercultural.
desde nuestra organización, Asociación Sietar España, muchísimas gracias por ayudarnos a seguir aprendiendo sobre el ámbito intercultural. Gracias por tu charla. Gracias a todos y todas que habéis participado con vuestras preguntas y a ayudarnos a fomentar este espacio muy interesante de conversación esta tarde. Natalia, no sé si quieres decir algo así como a modo de despedida para que concluyamos esta formación. Sí, que estoy profundamente agradecida a todos los que me han desviado de mi ruta originaria, y que el que quiera le envío con todo gusto lo que iba a hablar de todas maneras, es decir, que lo puedo participar en la misma medida que he participado, que he mandado el dossier, digamos, de los precursores, que lamento no haber estado muy pendiente del chat porque ya di por hecho que Almendra estaría, y que lo lamento porque, claro, no. Ahora veo cosas que sí que me hubiera gustado comentar también más en profundidad, y no sé, igual es que esto exige un segundo webinar, no sé si es que es una señal de alguna especie de que hay que repetir la sesión, ¿no? Y profundizar, porque esto ha sido como, ¿no?, que hemos probado alguna cosita que nos ha gustado y que se va el plato, que se va. A ver, tráeme el plato otra vez. Exacto. Entonces yo la verdad es que he estado encantada de que me hayáis desviado de mi camino, así como San Pablo se cayó del caballo, pues lo mismo yo me he iluminado de otra manera. Y la verdad es que espero volver a compartir un espacio tan sumamente grato, tan sumamente cálido, tan sumamente sugerente, tan lleno de, la verdad, tan lleno de participación, de ideas, de historias, de perspectivas, de vivencias, y tan enriquecedor realmente como ha sido este, porque bueno, a veces esto se da, o esa magia se da o no se da, y hoy se ha dado, y os estoy profundamente agradecida por ello. Y mira que Brian esta mañana ha preguntado en el grupo de WhatsApp de Barcelona, de Sietar Barcelona, si tenemos un club de lectura. Y me acuerdo que hace 2 años tuvimos contigo en Beta House en Barcelona un club de lectura, así que quizás este es el momento de retomar el club de lectura virtual. Pues sería una idea fantástica, porque recuerdo lo bien que lo pasamos. Es verdad que luego la idea no prosperó demasiado, llegó el verano, entonces tiempos no confinados, la gente se iba, lógicamente, y bueno, y ahí se perdió un poco el proyecto, pero mira, este sería un buen momento para volver a él, ¿no? Y tenemos el espacio en Slack que he dedicado a eso, así que volverlo a fomentar y a decirnos qué leemos, qué es la siguiente cosa que debamos leer para prepararnos para hablar y compartir. Sí, bueno, esto estaba planteado como, ya os lo digo, o sea, no eran lecturas interculturales en sentido estricto, sino rescatar a partir de literatura clásica, contemporánea o no, rescatar elementos interculturales y analizarlos en ese momento, ¿no? Es decir, darle una mirada intercultural a aquello que no ha sido concebido con una mirada intercultural, pero que la tiene, porque es inevitable que la tenga, ¿no? Entonces, un poco el propósito del club de lectura era esto, ¿no? La de dar una mirada intercultural a la literatura de toda la vida, por decirlo de algún modo, ¿no? Qué bonita. Sí, pero quizás necesitamos profesionalizar el campo y leer cosas más también, porque falta este conocimiento técnico y hay lecturas, entonces leamos también lo que nos ofrece la Academia Anglosajona, comentémoslo, traduzcamos fragmentos, quizás necesitamos de verdad esto porque la idea es profesionalizar un poco más, ¿no? También, absolutamente, también, o sea, estoy explicando un poco el espíritu originario del club de lectura, pero de la misma manera que hoy nos hemos desviado alegremente de todo, pues nos podemos desviar ahí también y darle un aire completamente distinto, porque es verdad que hay una carencia, digamos, de una cuestión más técnica o de una formación más técnica. Estoy absolutamente de acuerdo. Muy bien, pues de nuevo gracias a todos y todas por participar hoy, gracias a ti Natalia por
por esta fantástica charla y como está grabada la editaremos y la colgaremos en YouTube y avisaremos a través de redes sociales y demás cuestiones para que podáis acceder otra vez a esto y compartirlo con otras personas para que puedan disfrutar de lo que hemos disfrutado esta tarde. Muchísimas gracias. Cierro la sala. Nos vemos en la próxima. En breve anunciaremos también una nueva formación en el mes de marzo a través de SIETAR España. Muchas gracias. Buenas tardes. No, a vosotros. Gracias. Adiós. Hasta luego.